Hola, mi nombre es Laura, también conocida como LOJ. Normalmente lo único que ves en mis vídeos son mis manos, pero en esta ocasión he querido salir delante de la cámara porque te traigo un vídeo muy especial. Se trata de una colaboración con Annabel Chi. Llevo varios años haciendo tutoriales para YouTube y la verdad es que nunca había hecho ninguna colaboración antes y me hace mucha ilusión que la primera vez sea con Ana. En esta ocasión nos hemos planteado un reto. Hace un tiempo en mi blog yo tenía una sección que se llamaba reconstrucciones y que consistía en coger piezas que había hecho hacía años en mis principios con la arcilla polimérica y transformarlas de manera que les daba un aspecto mucho más actual y corregía errores que había cometido en mis inicios. Pues en este caso lo hemos hecho así, pero cada una reconstruye una pieza de la otra. Es decir, Ana me envió una imagen de una pieza, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla, y yo le envié una a ella. Y ahora cada una hemos grabado un vídeo en el que reconstruimos la pieza de la otra. Me ha parecido un reto súper interesante, ya que te hace salir un poco de tu zona de confort para desarrollar toda tu creatividad y crear una pieza totalmente nueva, dándole tu visión y tu estilo. Pero antes de dejarte con el tutorial, te voy a pedir dos cosas. La primera, que le des like a este vídeo, que comentes y lo compartas con tus amigos y que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguno de mis vídeos. Y dos, que vayas al canal de Annabel Chi, te dejaré el enlace en la caja de descripción o en algún lado por aquí en la pantalla, para que veas el vídeo que ella ha hecho interpretando mi pieza. Y que también le des a like, comentes, compartas su vídeo y te suscribas a su canal para no perderte ninguno de sus vídeos que son súper interesantes. Y ahora sí, no te entretengo más y te dejo con el tutorial. Para empezar, comencé haciendo un boceto de la idea que tenía en mente. Como ves, he decidido hacer el collar tipo babero, manteniendo esta estructura como de puente o de escalones de madera, la pieza central con la misma forma, pero le he dado una asimetría y lo he llevado un poco a mi estilo, convirtiéndolo en collar babero. Comenzamos con 3 colores metalizados de arcilla. En este caso he mezclado dorado con perla, aquí he dejado el dorado tal cual y aquí he mezclado también con dorado el cobre. Realizamos un cilindro con cada uno de los colores y vamos afinando cada vez más, haciéndolo rodar sobre la superficie de trabajo. En mi caso la arcilla estaba un poco seca, con lo cual se me resquebraja un poquito, pero no importa porque esto no se va a notar en el resultado final. Continuamos haciendo el cilindro cada vez más fino y más largo. Y hacemos esto mismo con los 3 colores. He querido mantener los colores metalizados que utilizó Ana en su collar, pero dándole un poquito más de contraste, con más luz con el perlado y un poco más de sombra con el cobre. Ahora juntamos todos los cilindros de los 3 colores, alternando un poco los colores, pero de forma totalmente aleatoria. Y ahora los presionamos y comenzamos a retorcer. De esta manera vamos a conseguir un efecto de vetas de madera. Mientras más retuerzas, más finas quedarán las vetas. Ahora doblamos sobre sí mismo y continuamos retorciendo. Necesitamos meter esto por la laminadora, con lo cual lo aplanamos con el rodillo hasta que tenga el grosor suficiente para caber por la laminadora. A mí, como se me quedaba muy largo, lo dividí en 2 y voy a pasar cada mitad por la laminadora, doblando y volviéndolo a pasar. De esta manera las vetas quedan cada vez más finas. Continuamos repitiendo este proceso
hasta que nos guste cómo han quedado las vetas en esta especie de madera metalizada que estamos haciendo. Con esta lámina vamos a hacer las piezas de los lados y para ello me he hecho una plantilla en papel. Colocamos la plantilla sobre la parte de la lámina que más nos guste y presionamos bien para que se adhiera un poco. Y ahora con una cuchilla flexible cortamos el contorno. Esta lámina está hecha el número 2 de la laminadora. Ahora con la cuchilla rígida marcamos las líneas que aparecen en el dibujo. Quitamos la plantilla y ahora sí cortamos y retiramos las partes que no vayamos a utilizar. Estas piezas ya están listas para hornear. Realizamos de la misma manera las piezas del lado opuesto. Ahora es el momento de hornear siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a tiempo y temperatura. Yo suelo hornear unos 30 minutos a 120 o 130 grados. Para hacer la pieza central vamos a coger una lámina de arcilla negra al 2 de la laminadora y la pasamos junto con una esponjita de textura. Con ayuda de la plantilla y de la cuchilla flexible cortamos la forma, calculando que nos quepa nuestra pieza central. No hagas mucho caso de esta pieza central ya que es una que hice de forma provisional y la definitiva va a ser mucho más bonita. Ahora con ayuda de arcilla líquida vamos a pegar la trasera a las piezas que ya tenemos horneadas. Le vamos a realizar una trasera de la misma lámina negra texturizada que habíamos cortado antes. Aplicamos arcilla líquida por detrás y la extendemos con el dedo. De esta manera se adhiere la arcilla cruda a la arcilla ya cocida. Con ayuda de la cuchilla cortamos el contorno. Como la veta no tiene mucho contraste, para hacer la pieza central voy a hacerlo de otra manera. Cogemos la misma lámina que teníamos y comenzamos a cortar tiras de aproximadamente 1 milímetro. Colocamos la tira bien recta y cortamos otra tira para ponerla al lado de esta, pero la giramos para que las partículas de mica que tiene esta arcilla metalizada vayan en otra dirección. Presionamos
para que quede adherida a la superficie de trabajo. Y continuamos cortando tiras de 1 milímetro aproximadamente y colocándolas junto a las que ya tenemos. Vamos alternando, girando las tiras para conseguir diferentes colores y efectos. No importa que las tiras no sean exactamente todas del mismo ancho. De hecho, le da un efecto más bonito si lo hacemos de forma irregular. Continuamos colocando todas las tiras hasta terminar con la lámina. Ahora colocamos un papel de horno por encima y bruñimos con ayuda de una tarjeta. Casualmente yo tengo una tarjeta de Annabel Chi. De esta manera conseguimos eliminar las uniones entre las distintas tiras. Podemos pasar también el rodillo con mucho cuidado y continuamos bruñendo hasta que nos quede la superficie totalmente lisa. También podemos emplear una herramienta de este tipo para eliminar las uniones. Una vez esté lisa la lámina, cortamos tiras de aproximadamente 1 centímetro de grosor, siguiendo el sentido de la veta. Y ahora cortamos una especie de rombos haciendo líneas diagonales. Esto queda mucho mejor si lo mides para que queden todas las piezas iguales, pero yo soy más de trabajar a ojo. Colocamos una lámina fina que hemos realizado con restos de arcilla y comenzamos a poner los distintos rombos. Para que quede un efecto bonito, cambiamos la dirección para que queden las vetas en distintos sentidos. Yo he decidido realizar una especie de flor encajando varios rombos. Y como las piezas las he hecho a ojo, he tenido que ir ajustando con la cuchilla para que me coincidieran. De esta manera conseguimos un efecto que imita el artesonado sobre madera. Continuamos rellenando nuestra lámina, encajando los diferentes rombos. Y una vez tengamos el tamaño que deseamos, volvemos a bruñir con la tarjeta para eliminar todas las juntas entre las piezas. Cuando esté la superficie totalmente lisa, ya estamos preparados para continuar con el siguiente paso. Realizamos esta cuenta con forma de camafeo. Puedes utilizar un molde o realizarla a mano. Y ahora con un cortador circular que sea un poco mayor que nuestra cuenta, elegimos la parte de la lámina que queramos cortar y vamos a forrar esta pieza con la lámina. Como mi arcilla estaba un poquito seca, para unir las dos piezas he puesto un poco de arcilla líquida. Pero esto no es absolutamente necesario ya que estamos uniendo dos piezas de arcilla que todavía no está cosida. Forramos la pieza con la lámina de arcilla, presionando bien para que no queden burbujas de aire, y el sobrante de los laterales lo vamos a reveter hacia adentro. Si es demasiado sobrante, puedes cortar con la cuchilla.
Y con ayuda del cortador circular puedes presionar los laterales para que queden más regulares. De esta manera se eliminan muchas imperfecciones. Cuando esté perfectamente lisa la superficie, ya está lista nuestra pieza para hornear. Así es como va a quedar nuestro collar montado. Vamos a marcar en la pieza central negra los lugares donde irá el cordón que unirá a las piezas laterales. Y ahora realizamos otra lámina del mismo grosor, también texturizada de color negro, que vamos a cortar con ayuda de la otra pieza, utilizándola como plantilla. Con ayuda de 2 trozos de alambre grueso, trasladamos las marcas que hemos hecho al rotulador a la otra pieza y vamos a colocar estas piezas de alambre haciendo una especie de curva, como ves en la imagen, en las marcas que hemos realizado. Esto va a crear un canal por el que introduciremos el hilo con el que vamos a montar nuestro collar. Presiona para que se marque este canal y ahora aplicamos arcilla líquida y la extendemos con el dedo. Pegamos la otra pieza ya horneada y con ayuda de una cuchilla o un bisturí cortamos el exceso. Es probable que al presionar sobre la mesa se haya borrado algo la textura, con lo que la vamos a repasar con ayuda de la esponjita. Horneamos esta pieza por última vez. Y una vez tenemos todas las piezas horneadas, toca lijar y pulir. Yo utilizo las lijas de los números 360, 600, 1000, 1200, 1500 y 2000 para lijar con un poco de agua con jabón. Y posteriormente para pulir esta herramienta tipo Dremel. En mi canal y en el canal de Ana Belchí tienes vídeos donde puedes aprender a lijar y pulir fácilmente tus piezas de arcilla polimérica. Aquí están todas las piezas ya lijadas y pulidas. Como ves, el brillo que se obtiene al pulir esta arcilla metalizada es espectacular. Y ahora vamos con el montaje. Con ayuda de unos alicates retira los alambres de la pieza negra central. De momento no le vamos a pegar la pieza metalizada. Para marcar dónde vamos a hacer los orificios, colocamos las piezas en su lugar con ayuda de la plantilla. Y con un rotulador marcamos los lugares donde van a ir los orificios. Marcamos tanto en un lado como en el otro, asegurándonos de que coincidan los orificios de las piezas que van una junto a la otra. Y ahora es el momento de realizar los orificios con un taladro manual y una broca fina. Los orificios tienen que atravesar la pieza de un lado a otro, por los lugares donde hemos marcado. Y ahora te voy a explicar cuál es el secreto para que esto te salga perfecto. Ten en cuenta que yo he realizado 16 agujeros y todos me han salido exactamente donde yo quería. Y el truco para que esto salga bien no es ni más ni menos que entrar en modo zen. Eso significa que tienes que poner la mente en blanco, tienes que confiar en que va a salir bien y no pensar en nada más. No tienes que pensar en la lista de la compra ni en lo que te ha pasado hoy en el trabajo, simplemente tienes que concentrarte
y la broca mágicamente sale por donde tiene que salir. En este caso no es necesario hacer orificios demasiado gruesos, ya que voy a montar el collar con un hilo fino. Este es el hilo que voy a utilizar, que es un hilo metálico para bisutería y que es muy finito. También voy a utilizar este cordón de caucho que es hueco por dentro. Comenzamos cortando con ayuda de un bisturí trozos de caucho de unos 4 milímetros. Estos trozos son los que van a ser de separadores entre las piezas. Ahora, introducimos el alambre de un lado a otro por los orificios que hemos hecho en la pieza central negra. Como ves, como estaba hecho el canal con el alambre, entra perfectamente. Y a continuación, introducimos las piezas de caucho negro. Deberás utilizar 2 trozos de alambre, uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la pieza central. Y a continuación comenzamos a introducir las piezas laterales. Cortamos de nuevo 2 trozos de caucho de 4 milímetros y los introducimos por los alambres, separando una pieza de la siguiente. Y así continuamos engarzando todas nuestras piezas con trocitos de caucho para separarlas. Y continuamos con las piezas del otro lado. Ahora debes medir una pieza de caucho del tamaño que quieras que tenga tu collar y la dividimos en 2. Unimos los 2 alambres de cada lado y los vamos a introducir juntos por la pieza de caucho negro. Como el alambre es muy finito, no hay ningún problema para que entre perfectamente y salga por el lado opuesto. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora en los extremos vamos a colocar estas piezas que se llaman chafas, que son unas bolitas muy chiquititas con un orificio en el medio. Introducimos los 2 cabos de alambre por el orificio de la bolita. Realizamos una especie de anilla y volvemos a introducir los cabos por dentro de la chafa y por dentro del caucho. Y una vez tengamos la anilla del tamaño que queramos, con unos alicates vamos a presionar para cerrar la chafa y que quede el alambre totalmente fijo. Lo único que nos queda ya es introducir una anilla y un cierre de mosquetón. Y por último vamos a pegar con pegamento tipo superglue la pieza central. Y aquí puedes ver cómo queda el collar terminado. Espero que te guste y que te animes a reinterpretar tus antiguas piezas. Es un ejercicio súper interesante y se aprende un montón. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.